Hola a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre síncope. El objetivo de este video es ver cómo se realiza el abordaje diagnóstico del paciente en la emergencia. ¿Qué debemos hacer con el paciente que nos llega a la emergencia refiriendo que tuvo un episodio de pérdida transitoria de la conciencia sugestiva de un síncope? De esta forma, vamos adelante con el video. Para comenzar, vamos a ver cuál es el concepto de síncope. El síncope es la pérdida de la conciencia y el tono postural que se produce de forma repentina, transitoria y de corta duración, el cual va a tener una recuperación espontánea, íntegra, sin mediar tratamiento. Es importante que tengan en mente cada una de las características del concepto. ¿Por qué? Porque el paciente cuando llega a la emergencia no te dice, doctor, tuve un síncope, ¿qué va a hacer conmigo? No, el paciente viene con un episodio de pérdida transitoria de la conciencia. Un episodio de pérdida transitoria de la conciencia que pudo estar el paciente solo o pudo haber sido presenciado por un testigo. Y el paciente viene y te cuenta que perdió la conciencia y se levantó y no sabe qué tiempo transcurrió entre la pérdida como tal de la conciencia y el momento en el que se despierta, o un testigo presencial te puede decir qué tiempo aproximadamente estuvo el paciente inconsciente, pero deben tener en cuenta que muchas veces el tiempo que el testigo presencial nos brinda no es un tiempo confiable. ¿Por qué? Porque está demostrado que somos pésimos para contabilizar el tiempo, y más en estos momentos de estrés. Es decir, el paciente te puede decir que duró, por ejemplo, 2 minutos este episodio de pérdida transitoria de la conciencia, y es posible que haya durado, por ejemplo, 30 segundos o 15 segundos. De hecho, el síncope dura pocos segundos. Un síncope no puede durar 2 minutos. Como generalmente no vemos al paciente en el momento en el que pierde la conciencia, como el médico no presencia esta pérdida transitoria de la conciencia, hay un diagnóstico diferencial que es importante tener en mente, y es diferenciar el síncope de la convulsión. El inicio, cómo fue, cuál fue la duración y cómo fue la recuperación. Un síncope tiene que ser de inicios repentinos o súbitos. Esto no quiere decir que no pueda tener síntomas prodrómicos, puede tener síntomas prodrómicos. La duración, como les decía, tiene que ser corta duración, de unos segundos. Un paciente no puede estar en síncope 2, 3 minutos ni 5 minutos. Y la recuperación, importante, que es una recuperación espontánea, íntegra, sin mediar tratamiento. Es decir, el paciente, por ejemplo, con una convulsión, generalmente cuando esta convulsión tiene alteración del nivel de conciencia, como es el caso del diagnóstico diferencial con un síncope, el paciente va a tener un periodo posictal, ¿verdad? Bueno, ese periodo posictal en el paciente con síncope no puede estar presente. ¿Y cuál es la importancia del síncope? Bueno, el problema del paciente con síncope es que este síncope puede ser un signo de alerta previo a una muerte súbita cardíaca. En cuanto a la clasificación del síncope, esta es la clasificación que ustedes se tienen que llevar. El síncope puede ser de origen cardíaco o de origen extracardíaco. El origen extracardíaco decimos por el mecanismo por el que se produce, que es un síncope de origen vascular. En el caso del síncope de origen cardíaco, puede ser arrítmico, o sea, por una arritmia, y esa arritmia puede ser una arritmia lenta, o sea, bradiarrítmico, o una arritmia rápida, o sea, taquiarrítmico. O por el contrario, el síncope de origen cardíaco, en lugar de ser arrítmico, puede ser por una causa estructural, generalmente debido a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como ocurre por ejemplo en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pensarlo en pacientes más jóvenes, o con una estenosis aórtica severa, pensarlo en pacientes de mayor edad, adultos, generalmente de más de 70-80 años. Y los mixomas, que pueden causar, un mixoma de la aurícula izquierda puede causar un defecto de llenado del ventrículo izquierdo, y de esta forma disminuirá el volumen sistólico. Esto lleva a hipoperfusión cerebral y puede conducir a síncope. Ahora, el síncope de origen vascular, que es de hecho la causa más frecuente de síncope, puede ser por un mecanismo neuromediado, es el llamado síncope reflejo, y aquí dentro de este grupo tenemos a los pacientes con síncope vasovagal, probablemente la causa más frecuente de síncope. El síncope situacional, que vamos a ver cuál es. Hay algunos pacientes que presentan síncope en situaciones específicas, como toser, defecar. Pacientes que presentan síncope con este tipo de maniobra específica, decimos que tienen un síncope situacional. Y el síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo. Dentro del síncope vascular, también tenemos el síncope ortostático. Entre las causas más frecuentes de síncope ortostático está la hipovolemia, los fármacos,
la insuficiencia autonómica primaria. Dentro de la insuficiencia autonómica primaria tenemos tres enfermedades. Tenemos la falla autonómica pura, tenemos la atrofia multisistémica y tenemos la insuficiencia autonómica en el contexto del paciente con enfermedad de Parkinson. Y la insuficiencia autonómica secundaria, por ejemplo, a una neuropatía autonómica por diabetes mellitus. Ya cuando comenzamos a evaluar un paciente con síncope, es importante tener en cuenta si realmente este episodio transitorio de la conciencia que presentó el paciente fue un síncope. Aquí tenemos tres preguntas, como vimos anteriormente, que son las que hay que hacer, y son: ¿el paciente perdió totalmente la conciencia y el tono postural? Esta pérdida transitoria de la conciencia fue rápida, transitoria y de corta duración, y la recuperación fue espontánea y completa. Si las respuestas a todas estas preguntas son afirmativas, entonces es probable que el paciente haya presentado un síncope, mientras que si alguna respuesta es negativa, hay que pensar en otra causa de pérdida transitoria de la conciencia distinta al síncope. Una vez que ya sabemos o tenemos una alta sospecha de que este episodio de pérdida transitoria de la conciencia que presentó el paciente fue un síncope, vamos a ver cómo evaluar a este paciente en la emergencia. En la emergencia vamos a tener en cuenta tres cosas para evaluar el paciente. Primero, la historia clínica detallada, toda la historia de cómo fue que se presentó el síncope. Una exploración física dirigida a buscar cosas que son importantes identificar en el paciente con síncope, y un electrocardiograma. Va a ser el único examen que necesitamos en la emergencia para evaluar al paciente con síncope. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estratificar el riesgo que presenta esta paciente. Vamos a definir si es que se trata de un síncope con características de bajo riesgo y por tanto el paciente se puede ir a la casa de alta, o se trata de un paciente que tiene un síncope con características de alto riesgo y este paciente tiene que quedar internado. En cuanto al primer aspecto que debemos tener en cuenta, o sea, en cuanto a la historia clínica, en cuanto al interrogatorio del paciente, los antecedentes son muy importantes. Si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía estructural, esto hace o apoya la posibilidad de que este síncope es probable que haya sido un síncope de origen cardíaco. O si el paciente presenta antecedentes de muerte súbita en la familia, esto apoya fuertemente igual que es probable que este síncope haya sido un síncope de origen cardíaco. Las condiciones en las que se produjo el síncope son muy importantes. ¿Qué estaba haciendo el paciente inmediatamente antes de que se presentara el síncope? Porque si el paciente, por ejemplo, estaba realizando un esfuerzo físico intenso y en el momento de máximo esfuerzo se produjo el síncope, esto es un síncope que tiene características de alto riesgo. El síncope durante el esfuerzo máximo es un síncope probablemente de origen cardíaco. Mientras que si el paciente estaba, por ejemplo, se trata de una mujer joven que estaba de pie durante un largo periodo de tiempo, haciendo fila en un lugar muy caluroso, y aquí en estas condiciones fue que se presentó el síncope, bueno, es muy probable que se trate de un síncope de origen reflejo o un síncope vasovagal típico. En cuanto a los medicamentos, es importante saber qué medicamentos toma el paciente, sobre todo fármacos que sean vasodilatadores o que causen hipovolemia, ya que estos fármacos es frecuente que predispongan al paciente a presentar episodios de hipotensión ortostática. En cuanto a la exploración física, va a ser una exploración física dirigida, que ahora posteriormente vamos a ver cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta en la exploración física, pero es importante que se debe incluir una medición de la presión arterial en decúbito y de pie. ¿Para qué? Bueno, buscando hipotensión ortostática, por supuesto. Y el electrocardiograma va a ser el único examen que le vamos a pedir a este paciente en la emergencia, y nuestro objetivo fundamental es ver si este electrocardiograma es un electrocardiograma normal, lo cual disminuye el riesgo de que este paciente presente un síncope de origen cardíaco, o si es que este electrocardiograma está alterado y es probable que este síncope sea un síncope de origen cardíaco. Muy rara vez, en alrededor del 5% de los casos, solamente el electrocardiograma es que logra identificar una causa clara de síncope. En cuanto a la historia clínica, como les decía anteriormente, es importante si existe cardiopatía estructural, si existe enfermedad arterial coronaria severa, entiéndase por enfermedad arterial coronaria severa, si es que el paciente presenta insuficiencia cardíaca, o si el paciente presenta FeBIS reducida o tiene antecedentes de un infarto previo, si es que el paciente presenta alguna enfermedad metabólica, si el paciente, por ejemplo, es diabético, primero se debería hacer el diagnóstico diferencial de la pérdida transitoria de la conciencia con la hipoglucemia. Por supuesto, la hipoglucemia cumple la llamada triada de Whipple y no se va a corregir si no es que se le administra glucosa al paciente. Por tanto, como dice el concepto de síncope, si la recuperación fue espontánea, sin mediar tratamiento, bueno, ahí se descarta la hipoglucemia. Y además, en cuanto a la enfermedad metabólica, es importante saber que si el paciente es diabético, existe la posibilidad
de que este sea un síncope de origen neuromediado por una insuficiencia autonómica secundaria a una neuropatía autonómica diabética. Es importante saber si existen familiares con muerte súbita, cardíaca o cardiopatía, sobre todo si esta muerte súbita cardíaca se produjo antes de los 50 años, y si el paciente toma algún medicamento, como les decía anteriormente. Aquí les diría que lo más frecuente son los fármacos vasodilatadores. En los ancianos es importante tener en cuenta fármacos como los alfa bloqueantes, como la terazocina, tamsulusina, que son fármacos que se utilizan generalmente en la hiperplasia prostática benigna para mejorar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, pero producen mucha hipotensión y producen episodios de hipotensión ortostática. En cuanto al interrogatorio, es importante preguntar sobre si existieron síntomas prodrómicos. ¿Por qué? Porque síntomas prodrómicos prolongados orientan hacia un síncope de bajo riesgo, probablemente un síncope de origen vasovagal o un síncope reflejo. Ahora, ¿puede un síncope de origen cardíaco presentar pródromos? Sí puede. Sobre todo el paciente que presenta palpitaciones rápidas e inmediatamente después de la palpitación hace síncope, eso es muy sugestivo de un síncope de origen cardíaco. Hay que preguntar sobre factores desencadenantes, como le comentaba anteriormente. Si el paciente estaba haciendo un esfuerzo físico y durante el esfuerzo físico intenso presentó un síncope, esto es muy sugestivo de un síncope de origen cardíaco. Mientras que si el factor desencadenante fue que el paciente estaba en decúbito, se levantó, fue al baño o fue a la cocina a tomar agua y mientras estaba aquí en la cocina se sincopió, bueno, esto es muy sugestivo de un síncope de origen vascular o neuromediado por un episodio de hipotensión ortostática. Es importante que tengan en mente que la hipotensión ortostática rara vez se presenta inmediatamente que el paciente se levanta. La hipotensión ortostática clásica se presenta entre 1 y 3 minutos después que el paciente se levanta, aunque existen formas de hipotensión ortostática conocidas como hipotensión ortostática inicial, en el cual inmediatamente que el paciente se levanta presenta una caída súbita de la presión arterial y puede sincopiarse en ese momento. También existe hipotensión ortostática, que es la hipotensión ortostática progresiva tardía, en que después de los 3 minutos es que se produce esta caída gradual de la presión arterial y el paciente se puede sincopiar un poco más allá de los 3 minutos. Es importante la postura y actividad inmediatamente anterior al síncope. Aquí hay que tener en mente algunos detalles. Síncope que se produce con el paciente en decúbito es un síncope de alto riesgo. Si el paciente te dice que estaba acostado y se sincopió, eso es un síncope de alto riesgo. Si el paciente te dice que estaba sentado viendo la televisión y se sincopió, eso es un síncope de alto riesgo. Tiene características de alto riesgo. Ahora, si el paciente te cuenta la historia de que estaba de pie, como les decía, mucho tiempo en un lugar, o hacía mucho calor, o hacía mucho ruido, o había olores desagradables, que existan estímulos intensos, y el paciente comenzó a sentirse mal, sensación de desmayo, frialdad, palidez, y se sincopió, bueno, esas son características típicas de un síncope vasovagal o neuromediado. El número de episodios anteriores es importante tener conocimiento sobre esto, porque mientras más episodios haya tenido el paciente de síncope con características de bajo riesgo, y que este síncope que se presentó en este momento tiene las mismas características de esos episodios anteriores, es muy probable que este síncope sea un síncope neuromediado o un síncope reflejo. Es muy improbable que un paciente que lleva presentando síncope durante 2 o 3 años sea un síncope de origen cardíaco. No quiere decir que no se pueda presentar, pero disminuye mucho la probabilidad. Y aquí les puse algo que pacientes con trauma craneal durante o anterior a la pérdida transitoria de la conciencia, y se los puse por un caso específico que vi hace unos días atrás de un señor que se cayó en la cocina de su casa, se dio un golpe en la frente y va a la emergencia no porque perdió la conciencia, porque la pérdida de conciencia se atribuyó al golpe que se dio en la cabeza, sino va por la herida que tenía en la frente. La herida se sutura, pero nadie de los que lo vieron inicialmente se preguntó si es que esta pérdida transitoria de la conciencia había sido la causa de la caída. Bueno, durante la ocultación de este paciente tenía un soplo sistólico, un paciente de 90 años con un soplo sistólico. Eso es una estenosis aórtica severa hasta que se demuestre lo contrario, más si el paciente presentó un episodio de pérdida transitoria de la conciencia. Y bueno, así fue. Este paciente se le hizo un ecocardiograma y tenía una estenosis aórtica severa, y la caída había sido producto de esta estenosis aórtica. Por eso se lo puse, es importante que lo tengan en mente. Ahora, algo en cuanto a la historia que también tienen que tener en cuenta es que el síncope puede ser convulsivo. Como vimos al inicio, uno de los diagnósticos diferenciales
que hay que tener con el síncope es la convulsión. Y que el paciente o un testigo presencial te diga que el paciente presentó algún tipo de movimiento espasmódico no quiere decir que el paciente haya presentado una convulsión. ¿Por qué? Porque la hipoperfusión cerebral generalizada que se produce durante el síncope puede provocar rigidez de decorticación o movimientos clónicos de los brazos. En algunas bibliografías hablan de cierta cantidad de movimientos clónicos o de cierto tiempo. La verdad es que durante algunos segundos, 10-15 segundos, el paciente puede presentar movimientos clónicos y no quiere decir que el paciente esté convulsionando. O sea, es un síncope convulsivo lo que está presentando el paciente. En cuanto a la exploración física, lo más importante de la exploración física y a lo cual va encaminada es a determinar la existencia o no de cardiopatía estructural. Es lo más importante. Lo que va a marcar el pronóstico del paciente con síncope es si es que existe o no cardiopatía estructural o si es que existe o no alguna anomalía eléctrica primaria en el electrocardiograma. Además, vamos a intentar desenmascarar si es que existe hipotensión ortostática, síndrome del seno carotidio o arritmias rápidas o lentas. En cuanto a la evaluación general del paciente, vamos a evaluar inicialmente la escala del coma de Glasgow, como vimos anteriormente. La recuperación de un síncope es total y completa sin mediar tratamiento, por tanto el Glasgow tiene que ser de 15 puntos. Si no tiene 15 puntos de Glasgow, hay que pensar en otra causa de pérdida transitoria de la conciencia que no sea el síncope. Buscar signos de focalidad neurológica, lo mismo, si el paciente tiene algún signo de focalidad neurológica, hay que pensar en que el episodio que presentó quizás no fue un síncope. Hay que evaluar el estado de hidratación, si el paciente está claramente deshidratado, bueno, muy probable que este síncope haya sido por hipotensión ortostática debido a la hipovolemia, y evaluar la presión arterial sistólica buscando una presión arterial dirigida de menos de 90. Si la presión arterial sistólica es de menos de 90, bueno, esta es la causa del síncope y hay que evaluar entonces esa hipotensión, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? En cuanto a la exploración cardiovascular, va a ser una exploración cardiovascular dirigida. Inicialmente medir el pulso en busca de bradiarritmias o taquiarritmias. Claro, si tenemos un paciente que lo estamos evaluando por síncope, le medimos la frecuencia cardíaca y tiene una frecuencia cardíaca de 30, bueno, ya, esta es la causa del síncope muy probablemente, y hay que hacerle un electrocardiograma para ver qué tipo de bradiarritmia es la que presenta el paciente y si es que el paciente probablemente sea tributario de un marcapasos transitorio, y probablemente luego evaluar la necesidad, si es que esta bradiarritmia es o no corregible y si es que va a necesitar un marcapasos permanente. La ocultación cardíaca en busca de soplos, sobre todo soplos sistólicos, esto es importante. Un soplo sistólico en un paciente con síncope es muy probable que se deba a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pensar en miocardiopatía hipertrófica en pacientes más jóvenes y en estenosis aórtica severa en pacientes más viejos, más adultos. Evaluar los ruidos cardíacos, la presencia de ruidos cardíacos irregulares, variación en intensidad del primer ruido, un pulso irregularmente irregular y un déficit de pulso indica fibrilación auricular. He visto un par de casos de pacientes que presentaron síncope en el contexto de una fibrilación auricular. Está descrito que los pacientes con fibrilación auricular u otras taquiarritmias supraventriculares pueden hacer síncope. Lo mismo en el momento en el que esta taquiarritmia es muy rápida o en el momento que cardiovierte de forma espontánea. Un paciente que va a 180 latidos por minuto y cardiovierte de forma espontánea, ritmo sinusal, se produce una pausa durante unos segundos y esta pausa puede provocar un síncope en este paciente. En cuanto a la exploración física, además de la exploración general y la exploración dirigida al sistema cardiovascular, hay algunas pruebas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la prueba de bipedestación activa. Se le debe realizar a todos los pacientes con síncope en los cuales en la evaluación inicial no se encuentre una causa clara de síncope, y consiste en medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en supino y en bipedestación cada 1 a 3 minutos. La medición de la presión arterial debe ser con esfigmomanómetro. Esto es importante, no se recomienda usar tensiómetros digitales, porque estos tensiómetros digitales, cuando encuentran que no se corresponden o que hay incoherencias entre las mediciones de la presión arterial, ellos lo que hacen es tomar mediciones nuevas y promediar, y no es lo que queremos que haga el equipo en este caso. Lo que se busca es una caída sintomática anormal de la presión arterial, lo cual sería indicativo de hipotensión ortostática. La prueba es positiva si es que existe una caída de la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio o de la presión arterial diastólica de 10 milímetros de mercurio, y la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología de síncope añadió una caída de la presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio.
Esta caída de la presión se va a acompañar de un aumento de la frecuencia cardíaca nulo o menor a 10 latidos por minuto. El síndrome de taquicardia postural ortostática va a ser probable cuando existe un aumento ortostático de la frecuencia cardíaca que puede ser mayor a 30 latidos por minuto o mayor a 120 latidos por minuto a los 10 minutos de la bipedestación activa, en ausencia de hipotensión ortostática. Otra maniobra que se debe realizar en el departamento de emergencias es el masaje del seno carotídeo. Este lo debemos realizar en pacientes mayores de 40 años, ya que es excepcional que un síndrome de seno carotídeo se produzca en pacientes menores de 40 años, y lo vamos a realizar en pacientes con síncope de causa desconocida compatible con un mecanismo reflejo. El masaje lo debemos realizar en supino y en bipedestación, ya que hasta un tercio de los pacientes solo presentan anomalías en la bipedestación. Para diagnosticar síndrome del seno carotídeo, el masaje del seno carotídeo debe provocar hipotensión y o bradicardia más la reproducción del síncope. Si el masaje del seno carotídeo es positivo, sin historia de síncope, esto se denomina hipersensibilidad del seno carotídeo. No se debe dar masaje carotídeo en pacientes que tienen soplo carotídeo, antecedentes de ACV o ATI, por el riesgo de desprender una placa de ateroma y embolizar una arteria cerebral. Algo para recordar de la evaluación inicial es que es indicativo de síncope de origen cardíaco el síncope que se produce en máximo esfuerzo, el síncope que se produce en supino, cuando existen familiares con muerte súbita o un electrocardiograma alterado. Lo más importante en la emergencia es determinar el riesgo, más que enfocarnos en determinar una causa, ya que muchas veces es muy difícil de definir una causa específica en el departamento de emergencia. Ya entrando en los exámenes, como vimos, el examen que le vamos a pedir es el electrocardiograma, ¿verdad? Bueno, el electrocardiograma solo nos va a permitir establecer un diagnóstico en el 5% de los pacientes. Su utilidad radica más en que en un electrocardiograma alterado aumenta la probabilidad de síncope cardíaco y muerte. ¿Cuáles son los hallazgos que nos van a indicar que muy probablemente este síncope sea de origen cardíaco y específicamente quizás nos puede indicar la causa específica? Por ejemplo, el hallazgo de una bradicardia menor a 40 latidos por minuto, una pausa sinusal mayor a 3 segundos, un bloqueo de segundo grado tipo MOVIT 2, un bloqueo avanzado, un bloqueo AB completo, el bloqueo de rama alternante, el hallazgo de un patrón de Brugada, un QT corto o un QT largo, un hallazgo de repolarización precoz en el contexto de un síncope o una taquiarritmia. Estas son hallazgos específicos que pueden indicar que la causa de este síncope está aquí, en esta alteración específica que estamos encontrando. Si tienen la posibilidad y saben hacer un ecocardiograma o un POCUS a la cabecera del paciente, les va a dar mucha información. ¿Por qué? Porque les va a permitir definir si es que existe cardiopatía estructural o causas específicas, como puede ser, por ejemplo, la estenosis aórtica severa, la presencia de un trombo, de un ixoma de la aurícula izquierda, hallazgos sugestivos de tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, miocardiopatía hipertrófica o taponamiento, todas estas que son causas estructurales de síncope de origen cardíaco. Ya si sabemos que el paciente tiene características de alto riesgo o de bajo riesgo, ya con esto podemos decidir qué vamos a hacer con el paciente. Si el paciente solo tiene características de bajo riesgo, es un paciente que se puede ir de alta para la casa con manejo ambulatorio y quizás con algún estudio que se pueda realizar de forma ambulatoria. Si el paciente tiene cualquier característica de alto riesgo, el paciente tiene que quedar internado. Y si el paciente no tiene características de bajo ni alto riesgo, muchos pacientes están ahí como en una zona gris, con una historia no bien clara, con un electrocardiograma alterado, pero que no tampoco tiene una alteración que podría justificar el síncope. Estos pacientes lo ideal sería observarlos en el servicio de emergencias o idealmente en una unidad de síncope, si es que tu hospital tiene unidad de síncope, y reevaluar a este paciente de forma posterior para decidir qué se va a hacer con él. Ya una vez que decidimos qué vamos a hacer con el paciente, si es que el paciente se va a la casa de alta o el paciente va a quedar internado o lo vamos a observar por unas horas, existen una serie de exámenes especializados generalmente realizados por el servicio de cardiología que podemos indicar o que podemos sugerir o llamar al cardiólogo para evaluar si es que necesita el paciente realizar alguno de estos exámenes de manera inmediata o diferida. Entre los exámenes que se realizan generalmente a los pacientes con síncope está el TIL test o la prueba de la mesa basculante. La utilidad de la prueba de la mesa basculante radica en el diagnóstico de síncope de mecanismo reflejo. Permite diagnosticar el síncope vasovagal,
la disautonomía, la hipotensión ortostática o el síndrome de taquicardia postural ortostática. No solo sirve para el diagnóstico, sino para educar al paciente a identificar los síntomas y responder con maniobras físicas para evitarlo. Una prueba basculante negativa no descarta síncope reflejo, eso es importante, y permite identificar sensibilidad hipotensiva y respuestas cardioinhibitorias. Otro examen que se les realiza a estos pacientes, que se les puede realizar, es el Holter. Está indicado en pacientes con síncope frecuente, ya que rara vez documenta un síncope en una monitorización de 24 horas. Por tanto, la rentabilidad diagnóstica del Holter en realidad no es tan buena, aunque muchas veces se le hace a los pacientes con síncope. Realmente la rentabilidad diagnóstica no es buena. Sería mejor idea un monitor de eventos cardíacos si es que se sospecha una causa arrítmica, ya que el monitor de eventos cardíacos registra periodos más prolongados, desde semanas a incluso años. Existen variantes de monitor de eventos cardíacos que se colocan subcutáneo en el tórax del paciente y pueden registrar hasta 2 años algún evento que presente el paciente, y bueno, tiene mayor rentabilidad diagnóstica, sobre todo en estos pacientes que no presentan síncopes de manera tan frecuente. Para finalizar, vamos a ver algunas perlas clínicas del síncope. Lo que marca el pronóstico del paciente con síncope es la presencia o no de cardiopatía estructural o de una anomalía eléctrica primaria, por tanto es lo que debemos tratar de identificar en la emergencia. Los pacientes con cardiopatía estructural tienen mayor riesgo de presentar muerte súbita cardíaca. Las causas más frecuentes de síncope son las causas vasculares, seguidas de las causas arrítmicas cardíacas. Las circunstancias en las que se produce el síncope brindan mucha información sobre el posible mecanismo. El papel del electrocardiograma en la evaluación inicial consiste en que un electrocardiograma alterado aumenta la probabilidad de un síncope de origen cardíaco. Para el diagnóstico del síncope reflejo o de la hipotensión ortostática se utiliza el TIL test o la prueba de la mesa basculante. Si existe sospecha de síncope arrítmico, el monitor de eventos tiene mejor rentabilidad diagnóstica que el Holter, ya que monitoriza por periodos más prolongados. El presíncope se debe manejar similar al síncope, ya que tiene el mismo pronóstico. Estudios adicionales como radiografía de tórax, tomografía, dímero D o biomarcadores cardíacos tienen una rentabilidad diagnóstica muy baja y poco impacto en la estratificación del riesgo, por lo que no se recomiendan de forma rutinaria, sino ante una sospecha clínica dirigida. La hipotensión ortostática puede ser causada por hipovolemia, fármacos o insuficiencia autonómica primaria o secundaria. La hipersensibilidad del seno carotidio es muy poco frecuente en pacientes menores de 40 años, y para hacer el diagnóstico de síndrome de seno carotidio se debe aparecer hipotensión y o bradicardia más la reproducción del síncope con el masaje del seno carotidio. La interpretación del electrocardiograma en el síncope debe ser dirigida a buscar bradiarritmia, bloqueos auriculoventriculares o derrama alternantes, taquiarritmias o canalopatía. La presencia de un electrocardiograma normal indica un síncope de bajo riesgo. De esta forma llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si tienen algún tema que les gustaría que habláramos en próximos videos, pueden dejarlo en los comentarios, y hasta el próximo video.